firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la Rey enseña, tremolando está, firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente, pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo cuerpo, y uno es el Señor. Una la esperanza, y uno es el amor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la Iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Sin temor por doquier, no temeré, no temeré, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, 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 amén.
Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Pueblo del Señor, Dios le bendiga y Dios le guarde. Desde Colombia le saluda a su pastor, hermano y amigo Pedro Pablo Amaya, aquí en su programa Charlos Pastorales. Es un programa que normalmente lo hacemos entre semana a las 3 de la tarde, gloria al nombre del Señor, y lo transmitimos por 5 redes sociales. Los vivos son por Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, Twitch, gloria al nombre de Cristo Jesús, y también por nuestra página de internet www.miiglesiavirtual.org. Y después de las 4 de la tarde lo hacemos en diferido por YouTube. Hoy como invitado tenemos a nuestro hermano y amigo Jesús Merchán Argüello. Así que mis hermanos, les quiero decir que se va a gozar en esta tarde con el tema que vamos a estar tratando, dialogando con nuestro hermano Jesús. Señor, te damos gracias porque eres grande, eres bueno, eres misericordioso. Señor, tú eres único, tú eres real y tú eres un Dios de gloria y de honra y poder. Yo te pido, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. Señor, pon palabra en la boca, en los labios de mi hermano Jesús y en los míos. Señor, al mismo tiempo prepara la mente y los corazones de tu pueblo, Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bueno y poderoso. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pueblo del Señor, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nuevamente, mis hermanos, me gozo, mi hermano, de estar con ustedes aquí delante de la presencia del Señor, glorificando y exaltando su nombre. Vamos a saludar a los hermanos que nos están acompañando en esta tarde. Saludamos a nuestra hermana Omaira Ayala desde Isla Vírgenes. Gracias, mi hermana, gracias por su compañía. Amén y amén. Saludamos a nuestra hermana Omaira, está desde Isla Vírgenes. Gracias, sierva. Nuestra hermana Nora Berca está desde aquí, desde Colombia, de la ciudad de Barranco Bermeja. Gracias, mi hermana Nora, por su respaldo. Nuestra hermana Conecunda Martel Reyes, mi hermanita, encuentra en Monterrey, México. Gracias, mi hermana, por el apoyo. Nuestra hermana Lorena Cole, amén, mi hermana. Gracias por su respaldo, mi hermana, para este ministerio. Amén, amén. Carlitos, Dios le bendiga y le guarde. Un abrazo. Amén, amén. ¿Quién más tenemos por acá? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Cristo Jesús. Amén. A medida que van entrando los hermanos, los vamos saludando. Gloria a Cristo Jesús. No se olviden los hermanos que están en Facebook, mi hermano, dale compartir. Amén, amén. Para que muchos más lleguen a los pies del Señor al ver estos mensajes y a escuchar esta palabra. Gloria a Cristo Jesús. También saludamos a los hermanos que están en Twitter. Dios me bendiga, Dios me le guarde. Amén, amén. Acaba de entrar en Facebook nuestra hermana Erika Rueda. Acá desde Colombia, desde la ciudad de Floria Blanca. Gracias, mi hermana Erika, gloria al nombre del Señor. También acá en Twitch también hay varios hermanos que nos están acompañando, en Instagram también. Gloria al nombre del Señor. Les quiero decir a todos que son bienvenidos a su programa. Gloria al nombre del Señor, Charlas Pastorales. Gloria a Cristo Jesús. Hoy, mis hermanos, con nuestro hermano Jesús Merchán tenemos un tema bien, pero bien importante. Así que, mis hermanos, vamos a proceder a conectarnos con él. Él se encuentra en la ciudad de Bogotá. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, vamos a iniciar el proceso de enlace. Eso es rapidito. Gloria al nombre del Señor. No se preocupen, mis hermanos. Siga alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, aquí vamos. Ya le mandamos el link a nuestro hermano Jesús. Esperemos, mis hermanos, que se goce. Que se goce. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gloria a Cristo Jesús. Vamos a mirar. Gócese, mi hermano. No se olviden, mis hermanos, que esta noche a las 8 de la noche tenemos la poderosa vigilia de oración, mi hermano, donde el cual vamos a estar por más de 4 horas buscando la presencia del Señor. Al mismo tiempo vamos a estar orando, en su gran mayoría de tiempo vamos a estar orando por problemas, por dificultades, mis hermanos,
suplicándole a Dios que tenga misericordia y que Dios le ayude y que Dios le tienda una mano. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y lo saque adelante, mis hermanos. Ese es el objetivo principal de nuestro ministerio. Amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aquí ya tenemos a nuestro hermano Jesús. Mi hermano Jesús. Uy, gloria al nombre del Señor. Le compro la hacienda. Gloria al nombre. Qué bien, Chuchito. Qué bien. Sí. Lo veo bien. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos aquí a empezar a hacer el proceso con nuestro hermano Jesús. Hermano Jesús, gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos aquí. Bien, Chuchito, gracias al Señor. Muy bien. Dándole gracias al Señor por su misericordia, por su bondad y por lo bueno que ha sido, ¿no? Si uno se pone a mirar hacia los lados, mis hermanos, encuentra, y eso lo compartía con mi esposa, uno encuentra, mis hermanos, personas con una situación, Dios mío, dice uno, pero esto es increíble que suceda, ¿no? Personas, hermanos, que uno dice, pero ¿por qué? Bueno, entonces, cuando uno ve esas situaciones, todos los días tiene uno que sentirse más agradecido con Dios. Amén. Por lo bueno que Él ha sido. Gloria a Cristo Jesús. Ya casi, mi hermano Jesús, ya lo tengo acá. Bueno, gloria al nombre del Señor. Ya los hermanos están viendo a mi hermano Jesús. Vamos a quitarle el doble eco acá para que no se escuche, no, sino que se escuche bien. Amén. Bueno, mi hermano Jesús, Dios me le bendiga, Dios me le guarde. ¿Cómo andamos, mi hermano Jesús? ¿Bien? En bendición, como decimos. Amén. Bueno, mi hermano Jesús, yo tengo el tema, pero yo dije, no voy a dejar que el tema el hermano Jesús se lo anuncie a los hermanos, porque vamos, por favor, mi hermano, si usted, a medida que vamos desarrollando el tema, usted tiene una pregunta, hágala, gloria al nombre del Señor. Acuérdense que este programa es charlas pastorales. Claro, no es una predicación. No es una predicación, es charla, es un compartir, y aquí se aprende mucho, mis hermanos, mucho sobre el ámbito cristiano. Mi hermano Jesús, adelante. Amén, Pedrito. No, pues el tema se llama ¿dónde está el verdadero templo de los cristianos? Amén, qué bien. En el sentido de que, regálate un segundito, ya. No, pues es que como estamos en estas épocas de Navidad, donde mucha gente pues va al templo, pero muy pocos, ¿no? Más bien todo el mundo se dedica a otras buenas cosas, ¿no? Se enloquecen. Entonces, ¿realmente qué fue lo que pasó? ¿O realmente qué fue? Jesucristo giró su vida, bueno, en mucho de su ministerio, giró alrededor de sinagogas, barcas, calles, casas, banquetes, una cosa y la otra. Pero, como todo judío, el templo era la parte más relevante, ¿sí? Para ellos, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, vamos a hablar del templo, qué pasó con el templo. Amén, qué bien. ¿Dónde está el templo hoy? ¿Va a haber otro templo? ¿O ya tenemos uno? Cierto. Sí, bueno, en fin, vamos a hablar de todo esto. ¿Y los cristianos necesitamos un templo? Sí, tiene toda la razón. Vamos a hablar. Entonces, comencemos con el que arrancó el tema del templo. ¿Sí? Sí. Y no fue precisamente Dios. No fue él. Entonces, en el Salmo 84:10 dice: vale más pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Sí, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Entonces acá, en la versión de la Reina Valera dice: porque es mejor pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Preferiría yo estar en la casa, ¿sí? A la entrada. Entonces, pero si uno agarra ese texto de donde dice prefiero estar a la entrada, tanto en la versión de inglés, en la
¿sí? King James, Sí. dice es portero, el que hace la labor de ser, ¿cómo es que decimos aquí en Colombia? El guachimán, Guachimán, sí, 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 sí. el que está cuidando. Sí. Sí, me decía, yo, de rey, él dice, yo preferiría ser portero, ¿ya? A estar con los impíos. ¿Por qué? Porque es que, o sea, esa comparación y eso que el templo todavía no estaba construido, apenas estaba en sus inicios, pero él ya tenía porteros. ¿Por qué? Porque él tenía muchas cosas que cuidar. Sí. El sumo oro, plata, madera, dice que no se podía contar ni se podía pesar de la cantidad gigante que era, ¿sí? Entonces tenía porteros, y ser portero, pues una labor muy importante, muy, por favor, clave, pero dentro de los levitas no era la labor más eminente, digna y todo, pero era mucho más eminente los que sacrificaban. Amén. ¿Sí? Los que tenían todos estos utensilios, el que le echaba pulimento a las copas, el que le echaba todo eso, ¿sí? Privilegios. Privilegios. Pero ser portero, pues era importante, pero sí, era como el de menos alcurnia. Rango. El de menos rango, ¿sí? Él decía, yo prefiero eso, ¿sí? A estar allá. Entonces este templo era para colocar el arca. O sea, el arca era lo que al pueblo le daba como esa seguridad de que Dios estaba ahí. Sí, porque ellos cada vez que salían a la guerra, lo primero que llevaban era el arca. Y el sacerdote, cuando una vez al año, para conocer palabras de Dios, digámoslo de esa manera, iba hasta el arca, y de alguna manera que ahí no está descrito, sí dice que la tapa era el propiciatorio, así era como se llamaba, y ahí hablaban, y el sacerdote daba el mensaje. No hay detalles de cómo era, pero esa era como la forma. Sí. ¿Sí? Entonces el rey David dijo, no, como así que el arca por ahí volando, por ahí volteando en una tienda con unas cortinas, yo vivo lo más de bien en semejante palacio y el arca por ahí, no, hay que hacerle un templo al Señor. Sí. El Señor nunca pidió templo. Cierto, él nunca hizo, fue algo que salió del corazón de David. Sí, él no pidió el templo, entonces dijo, venga, a través del profeta Gad, le dijo, venga, va a dígale a él que yo no le exigí a nadie templo ni esas cosas, pero bueno, ya que usted tiene el buen corazón, listo, pues hágale, pero usted no. Sí, es su hijo. ¿Sí? Usted ha sido hombre de guerra. Hombre de guerra y ha botado sangre por todos lados. Bueno, el hecho es que el templo se convirtió en el corazón espiritual de la nación. Cierto. O sea, allá todo mundo, o sea, los hombres estaban obligados a ir 3 veces de donde estuvieran, de cualquier punto de su país, al templo. Cierto. 3 veces. Pero principalmente la Pascua. No podían dejar la Pascua sin ir. O sea, mínimo una vez. Era la fiesta de los judíos, ¿no? Jesús. La fiesta, sí, eran tres principales. Pero la de la Pascua era, mejor dicho, no podía dejar de ir. Y eso se llenaba por miles y por miles. ¿Sí? Entonces, bueno, este templo se volvió el corazón, como ya lo dije. Entonces pues arrancó más o menos, como para poner unos números redondos, para no poner fechas exactas. Ese templo fue hecho
año 950 antes de Cristo, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿sí? Y este templo, digamos, como tal, duró 1000 años. O sea, el concepto templo, ¿sí? Porque el templo fue destruido posteriormente en el año 580 antes de Cristo. O sea, ese templo ¿De Salomón? El de Salomón, como llaman, duró como unos 400 años, ¿sí? Y llegó el rey Nabucodonosor y lo tumbó. ¿Se acuerdan? Sí, se lo señor. llevó para Babilonia, estuvieron 70 años, regresaron y lo construyó. El segundo templo se llama el de Zorobabel, Zorobabel. que era una cosa más chiquita. El de Nehemías y todo Esdras, yo todos Sí. ellos. Sí, el de Nehemías, el de Esdras, todo eso. Más chiquito, más feíto, menos lujoso, más básico. Sí, o sea, algunos que conocieron el templo de Salomón fueron a los 70 años y volvieron, o sea, ya estaban viejos. Veían este otro nuevo templo Y- de Zorobabel y lloraban. Lloraban, sí, cierto. Lloraban. ¿En qué se nos convirtió esto? Mientras que nosotros felices tenemos templo, ¿verdad? Cada uno mira ahí sus cosas, ¿no? Y este templo duró así feito, digámoslo así, duró feito hasta Herodes el Grande, más o menos el año 10 antes de Cristo comenzó y le metió billete, pero billete, que el templo de Salomón se quedó chiquito y feito al lado de este nuevo templo. Es que duraron desde el año 10 antes de Cristo hasta el año, más o menos el año 65. Después Casi 50 años. Más, Sí. 70 años. 70 años, sí. Metiéndole y haciéndolo gigante, haciéndolo hermoso, una cosa fastuosa, ¿sí? Y ese templo es en el cual Jesucristo se creó. Un templo bonito, divino, ¿sí? Entonces, ese templo era el orgullo de la nación. O sea, se convirtió en una parte crucial, pero también por el otro lado se volvió un problema, ¿sí? Porque allá era los sacrificios, era toda la parte espiritual, pero también toda la parte corrupta, Cierto. ¿sí? Hasta el Señor, acuérdate que agarró a rejo a A los cambistas. le dio, mejor dicho, de las veces que se dice la ira santa. Cierto. Entonces fue allá en ese. Y en ese momento es cuando el templo es ¿Derribado? la parte, pues, por favor, ¿sí? Entonces en Juan 2:18 al 22 dice que hay un tema entre Jesucristo y los judíos, ¿no? Yo leo en el 18, 19, 20, 21 y 22. Dice, entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Fue cuando Jesús agarró a los cambistas y les botó todo y les dijo, ustedes han convertido la casa de mi padre como en cueva de ladrones. ¿Por qué dijo casa de mi padre? Porque a pesar de que Jesucristo no habita, o el Señor no habita en templo hecho de manos, ni la cosa, fue la dedicación. Sí. Fue la dedicación. Es como usted, Pedrito, tiene, por ejemplo, la iglesia Santidad de las Naciones no tiene templo, Cierto. porque es virtual. Ujú. Pero dice, este computador, que es donde está todo, yo se lo dedico al Señor. Y Cierto. vamos a hacer de cuenta que es la casa de mi padre. Cierto, cierto. Es una dedicación espiritual. Cierto. En ese sentido es que él dijo, esta es la casa de mi padre. ¿Sí? Entonces, dice en el 19, destruyan este templo. O sea, cuando le pidieron señal, ¿no?
destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Entonces, vean lo que contestaron. Tardaron 46 años en construir ese templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Es decir, ahí es donde hacen los cálculos más o menos de cuándo comenzaron. Pero si llevaban 46 años, todavía le faltaban 20 más, o 25, 20, casi 30 años más para lo que realmente fue, ¿ok? Cierto. En el 21 dice, entonces dice, tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Esta es la parte, o sea, aquí es nomás arrancando el evangelio de Juan. Y aquí da una señal el Señor directa sobre el templo. Para el Señor el templo, pues sí, pues era bonito. No va a decir que el Señor estuviese menospreciando algo, ¿cierto? Se veía bonito, pero ¿de dónde venía Él? Del reino de los cielos. Cierto, lógico. Imagínense que no había comparación. Sí, o sea, lo que los discípulos y todo el mundo veía como algo fastuoso, decían, sí. Cierto. Y era el de mi papá. Cierto. Sí, o sea, una cosa que palidece completamente, ¿no? Entonces, Jesucristo, para él el templo no tenía esa connotación, ¿sí? Y Jesucristo habló claramente que el templo estaba, o la época, la era del templo, estaba por acabarse. Es más, dijo, ¿se acuerda? Dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Piedra. Y de hecho, ¿qué hay hoy? No hay nada, el muro. Pero el muro es sobre el cimiento. Cimiento, sí. O sea, no pertenece al templo como tal. ¿Sí? O sea, de piedra sobre piedra no quedó ninguno. Eso sucedió en el año 70. Y realmente, como tenían muchísimo oro, los que son historiadores en esto dicen que fundieron realmente las piedras para sacar el oro. Para sacar el oro. ¿Sí? Y lo que no tenía oro lo botaron sobre ese muro que hay hoy, y todavía hay ahí piedras como testimonio de que el Señor dijo cosas ciertas, ¿sí? Y el templo se levantó como el Señor dijo, en 3 días. Pero para los discípulos esa parte no fue tan clara cuando Él dijo eso, ¿no? Y ahí dice el texto en el Juan 2:22. Así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Entonces, Jesús en este caso es igual a la escritura, o las palabras que estaba diciendo Jesús se asimilan con igual peso e igual importancia a las escrituras. ¿Sí? Todo lo que él dijo, ¿cierto? Entonces, Juan en el capítulo 1:1 presenta a Cristo como el verbo. ¿Y el verbo qué es? La palabra. Es decir, que era una palabra de sanidad, una palabra creadora, reveladora, sabia, divina. Entonces, cuando Juan, por ejemplo, que él mismo está diciendo, porque él escuchó eso, no dejaré piedra sobre piedra, y a los 3 días yo levantaré el templo. Entonces Juan creyó a la palabra, y por eso es que para Juan el Señor Jesucristo es la palabra. Y el templo, sí, es verbo, ¿no? Dice, ¿no? ¿Sí? Entonces, en estos tiempos de Navidad, donde se recuerda, porque realmente Jesucristo, y lo dice todo el mundo, no nació en esta época, pero se recuerda que nació, ¿ok? Entonces, es uno recordar en este tiempo que además de que nació con un propósito,
uno de los cambios que hizo fue el concepto del templo, de ese lugar fastuoso, de ese lugar lindo, lo convirtió en él. Porque al él hablar que este templo, entonces el nuevo templo, ¿quién es? El nuevo templo, ¿qué se hizo? ¿Sí? Entonces vamos a ver otra parte aquí y vamos para complementarlo en Juan 1, 50 y 51, cuando habla con Natanael. Dice, ¿lo crees? Cuando le dice, porque Natanael vio a este Jesús y dijo, wow, este es. ¿Sí? Dijo, ¿lo crees porque te dijo cuando, lo crees porque te dije que te vi cuando estaba debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, y aquí vean, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Este es un texto símil a Génesis 28, 10, 17, cuando Jacob subió y bajó, o sea, él tuvo un sueño, ¿se acuerdan? Sí, un sueño, sí. Con una escalera, que vio una escalera, caen que bajaban y subían. Y le llamó al lugar Betel. Betel. Se llama casa de Dios. Y Jesucristo, al decir esto, dice, y verán subir, ciertamente de acuerdo que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, Jesucristo es la escalera, digámoslo así, ¿no? Jesucristo es Betel. Jesucristo es la casa de Dios. Entonces, los judíos esperan un tercer templo, ¿cierto? Porque ellos dicen, el primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Zorobabel, y todos estamos esperando el tercer templo. Cierto. El problema es que no se puede construir. Cierto, porque está invadido, ¿no? El sitio fue invadido por los musulmanes. Y construyeron una mezquita. Se llama el Domo de la Roca. Oiga, eso es fastuoso, ¿no? Es fastuoso, pero eso es una migajita a lo que era el de Salomón. Herodes. Herodes, No, sí. Herodes, porque él lo hizo más grande, ¿sí? Entonces, el problema es que hoy hay una prohibición para los judíos incluso subir allá y hacer algo que sea, digamos, religioso. Pueden subir a caminar como cualquier persona, pero hacer algo religioso ahí no pueden, eso está prohibido. Y este templo es como el segundo, creo que es el segundo lugar más santo de los musulmanes. Cierto. Porque el primero es allá En Arabia Saudita, ¿cómo? En la Meca, sí, la Meca, sí. La Meca. Y este otro también es sagrado. Y están esperando, y los cristianos y los judíos esperando, y los cristianos dicen, Jesucristo viene cuando se levante el tercer templo. ¿Sí? Ese día, escatológicamente sabemos que sí, ya llegó el día. ¿Sí? Y yo soy uno, yo he sido uno que me lo he preocupado leyendo, mirando, que ya tienen a estos sacerdotes listos, que ya tienen la vaca roja, sí, ya tienen los utensilios, que ya tienen a los levitas, que ya tienen todo eso, ¿no? Jesús, inclusive se habla de que ellos, los judíos, tienen preparado un sistema de construcción mucho más rápido que el que conocemos hoy en día. Sí, un sistema de construcción flash. Flash, sí. O sea, como prefabricado todo. Sí. Eso es como un Lego Army. Sí. ¿Sí? Pero le cuento que nos hemos distraído en eso. Porque, ¿cuál es el verdadero tercer templo? ¿Sí? El verdadero tercer templo es Jesucristo. Cierto. Porque él dijo, tú ven y yo levanto uno. Entonces, el tercer templo es él. Cierto. ¿Sí? Y ese es el punto. Él es casa de Dios.
Y él dijo, me voy pues a donde mi papá y voy a preparar el lugar para ustedes. Para que ustedes estén y yo también estaré. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ese templo? ¿Sí? Todavía ese templo no tenemos, sabemos que es celestial, es decir, personalmente, ¿no? Ya es algo muy personal, Pedrito. No, yo siempre me preocupé por el tercer templo, ¿sí? Y me lo he pasado leyendo y buscando y tal, y todo eso. Pues para mí el tercer templo ya está hecho. Jesús. O sea, no me interesa el otro, ¿sí? Porque el tercer templo es Jesucristo, es el que me interesa a mí. Y él fue el que se declaró. Claro, él no dijo, como los otros casos, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, y yo soy el buen pastor, dentro de los yo soy, ¿no? No dijo eso, ¿sí? Pero acá vemos claramente que él se identificó como el templo. Cierto. El lugar de adoración, el sitio de adoración. Y la pregunta que decía, ¿dónde está ese templo? Él le dijo a la mujer samaritana, estaban allá charlando, y la mujer samaritana, venga, usted siendo judío habla conmigo y es tan atrevido que me pide algo. Sí, definitivamente, ¿no? Ustedes dicen que el sitio de adoración es Jerusalén. Nosotros decimos que es aquí, en el monte Gerizim. Entonces Jesucristo le dijo, sí, hoy es así, pero no va a quedar ninguno, ni el uno ni el otro. Y los adoradores adorarán Espíritu de verdad. y en verdad. ¿Sí? Se está refiriendo a él. ¿Sí? Y entonces, ese templo que era original, como he dicho, el Señor mandó hacer el tabernáculo allá cuando Moisés fue el que lo mandó hacer, porque él le dio a Moisés instrucciones, le dio medidas, le dio detalle de cada cosa que tenía que fabricar, y Moisés hizo todo exactamente como fue dicho. El templo de David ya no fue instrucción divina, ni el Señor dijo cómo tenía que hacer, ni el Señor dijo el tamaño, ni nada. Los planos, ¿quién los hizo? David. Ahí está, ¿sí? ¿Y se los dio a quién? A Salomón. Dijo, me dijo, aquí está la plata, aquí está el oro, aquí está la madera, aquí está todo, y aquí están los planos. El Señor pues dijo, ok, pero entonces con Jesucristo, al levantarse el templo, volvió a ser ese templo original, o ese tabernáculo, que era flexible, movible, hoy está aquí, mañana está allá, que es lo que representa a la iglesia verdaderamente. La iglesia es movible, la iglesia no es estática, y el lugar de adoración es cualquiera, ¿cierto? Cualquiera, sí, sí. Cualquier momento, cualquier sitio, cualquier ocasión, cualquier cosa, ¿sí? Oiga, cierto, no lo había pensado así, no es la verdad, ¿no? Cualquiera que quiera entrar al templo del Señor es en cualquier lugar, solamente estar en la presencia de Él. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿En dónde arrancamos otra vez a volver a tener templo? Porque, es decir, el hecho de que no tengamos templo no quiere decir que no haya una instrucción como en Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, congregados. El Señor Jesucristo hablaba de que los discípulos, los seguidores tenían que congregarse. Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué concluimos, hermanos?
que cuando se reúnan, es decir, cuando se congreguen, cada Sí. uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Pues sí tenemos una instrucción desde Jesucristo, los apóstoles y todo eso, a congregarnos. Eso sí. A reunirnos. ¿Cómo, Berito? A reunirnos. A reunirnos. ¿Pero cómo? Entonces, al principio, con los discípulos y los que siguieron, pues no tenían un sitio fijo. Sí era físico, porque no existía como hoy la virtualidad. ¿Sí? Sí. No, pero se reunían. ¿Y cómo organizaron sus cosas? Pues como eran judíos, entonces ellos se reunían los sábados, entonces adoptaron casi las mismas costumbres en cuanto a reunirse. Entonces siempre se reunían un día fijo, de acuerdo con lo que hablaba Pablo y la forma en que él decía cómo se reunían. Parece ser que habitualmente era el día domingo. Cierto. ¿A qué horas cree usted que se reunían? Ahí como para ponerle ¿En la una mañana? pregunta casual. ¿Cómo? ¿En la mañana? En la madrugada. ¿La madrugada? En la madrugada. O sea, los escritos que hay, especialmente de Flavio Josefo, historiador. El famoso. Sí. Él decía que se reunían en las madrugadas, cuando se congregaban. ¿Y qué hacían? Bueno, pues ellos cantaban alabanzas. De hecho, el apóstol Pablo dijo, cuando se reúnan, si alguno tiene salmo o tiene himno, ¿sí? Entonces cantaban, se leía la palabra, daban una enseñanza sobre esa palabra, recogían ofrendas. La cena del Señor era cada vez que se reunían, siempre era así. Ujú. Y, por ejemplo, celebraban bautizos, toda cuestión. ¿Habrá alguna diferencia con hoy? No, yo diría que no. Igual, ¿cierto? Es decir, Igual. van 2000 años y seguimos lo mismo. Solo que cuando comenzaron esto, pues no tenían iglesias, digamos, templos, no tenían lugares físicos. Físico, sí. Tocaba en casas, tocaba en cuevas, tocaba en parques. Escondido les tocó. A ellos les tocó mucho tiempo escondido, ¿no? Sí, escondido, o sea, donde pudieran y la ocasión diera. Porque no era la cosa formal, y así fue durante los 3 primeros siglos. El primer siglo fue más o menos por los apóstoles, y ya comenzaron algunos de los siguientes, como Timoteo y Tito, ¿sí? Otra Después, generación. sí, después ya en el siglo segundo comenzaron lo que llaman los primeros padres, así se llaman, ¿no? Cierto. Gente de muchísima fe. Algunos de niños conocieron a Juan, ¿sí? Y tomaron la posta y siguieron con eso, pero no existían mega iglesias. Y por ahí leía que decir que una iglesia tuviese 50 miembros, esa era una mega. Cierto. 50 miembros. Lo que era normal es que eran grupos chiquitos. ¿Por qué? Porque era en las casas o en cuevas o cosas así. Entonces no se esperaba que fuese una congregación grande. Y poco a poco, así fue el comienzo, lentamente. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento pasó de ser casas, de ser algo pequeñito, a ser templos? ¿Dónde estuvo ese
ese cambio o esa mutación? El Señor no dijo nada. El Señor Jesucristo, Él dijo fue: cuando se congreguen en mi nombre, yo estaré ahí. Instrucción única. ¿Sí? El apóstol Pablo no habló de templos tampoco, no habló de sitios, no habló de nada. Él mencionaba era casas porque en ese momento así era. ¿Sí? Y los primeros 3 siglos siguió lo mismo, porque de hecho usted sabía que para ser bautizado en esa época le hacían seguimiento como unos 2 años. Cierto, sí, sí, sí. O sea, es decir, para darle la membresía, como llamamos hoy, a una persona y ser bautizado y ser miembro pleno, no, eso no era así de tan botado. Sí. ¿Sí? Se aseguraban muy bien que fuese un discípulo. O sea, por ejemplo, la Santa Cena, o lo que llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Quiénes estaban ahí? Todos. Comenzaba ya a sacar el pan y el vino. Todos los que no eran bautizados, por favor, se pueden levantar y salen. Y lo sacaban. ¿Sí? Así era como funcionaba. Es decir, ser miembro de la iglesia o ser miembro, sí, formal, tenía que ser comprobado que era un verdadero cristiano. No, la selección era grande, el filtro era fuerte, y los que perseguían ese fin, pues eran aceptados, y eran personas que lo voy a matar por ser esto cristiano. Ay, por favor, no, dígame algo serio. Sí, algo que gente que no le tenía miedo a nada. ¿Sí? Así siguió por los tres primeros siglos, y fue dominando, ganando adeptos, ganando creyentes, hasta el siglo III, exactamente en el año 313, cuando el emperador romano Constantino, allá en su famoso sueño, que vio la cruz y todo eso, entonces él ya cuando estaba viejo se hizo bautizar, pero él dijo: a partir de hoy, el cristianismo es la religión oficial. Y tomaron los templos construidos a los ídolos. Entonces sacaron a los sacerdotes de los templos paganos, digámoslo de esa manera, y se los entregaron a los cristianos. Y los cristianos, que antes para conseguir dinero era sacrificio, ofrendita aquí, ofrendita allá, la cosa, cada uno poniendo algo, pues ya ahora recibían dinero formalmente del Estado. Los pastores, obispos, que durante tiempo les tocó bregar muchísimo con los creyentes, ganar creyentes, pues, seguirlos y todo eso, y era gente que no tenía dinero ni nada de esas cosas, sino eran verdaderos líderes, ahora ya eran pagos por el Estado. Y antes, cuando para ser creyente que tocaba de verdad demostrar, ahora si no es creyente, lo mato. Así era literal. Entonces, la evangelización era Biblia en mano. Sí. ¿Sí? Ahora la evangelización era espada en mano. Y ahí cambió todo. Y todo el mundo se dijo que era cristiano. Claro, todo el mundo se volvió cristiano por conveniencia. ¿Para que no lo mataran? Para que no lo mataran. Y segundo, aquellos líderes que siempre estaban expuestos a que los mataran, de hecho mataron muchísimos. ¿Quién quería ser líder? Nadie. Solamente una persona con el llamado, una persona con la convicción, con la llenura de Dios perfecta. ¿Sí? Decía: no me importa, yo hago. ¿Sí? Hasta que lo mataban. Después de eso, ¿quién quería ser líder? Pues todos.
No, después del año 313, cuando Constantino dijo eso, pues todos querían ser líderes, Ajá. porque tenían seguro ingresos, tenían seguro plata, tenían seguro comidita, y comenzó toda esta parafernalia que hemos conocido a lo largo de los siglos. Y las primeras predicaciones no eran así como muy exegéticas, hermenéuticas, eran básicas, ¿sí? Entonces, los primeros cristianos no se preocuparon por eso. La palabra era muy evangelizadora, ¿sí? Era muy de ganar cristianos, ganar cristianos, ganar cristianos. Después se volvió filosófica, después se volvió demasiado teológica y se perdió incluso ese fervor, ¿sí? Entonces, los templos ganaron nuevamente ese renombre, esa importancia del templo. Entonces dice uno, Del lugar físico. sí, llegamos hoy al siglo XXI, tenemos templos por todos lados, templos y templos y templos. Entonces dice uno, ¿eso está bien o eso está mal? Porque el templo es Cristo. Uh-huh. Y de ñapa, el apóstol Pablo dejó una sentencia, que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Señor. Entonces tenemos templo celestial, templo terrenal, que somos nosotros, y la cabeza es Cristo. Entonces, ¿por qué necesitamos seguir teniendo templos? Que esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde está el verdadero templo de los cristianos? Entonces, el verdadero templo está en el cielo. En el cielo, sí. Pero a su vez está en la tierra, porque Él lo dijo, yo moraré con todos vosotros. Por eso es que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Oiga, Entonces, Jesús, pero hay una parte que le faltó. Todo lo que usted dice es totalmente cierto, pero a partir del COVID-19 esto está cogiendo por otro lado. Pero es que usted se me adelantó, hermano. Bueno, siga. Está bueno. Que el COVID-19 demostró que tener templo era un gasto. Cierto. ¿Sí? Porque ¿cuántos templos han tenido que cerrar? O que estaban arrendados, les tocó entregarlos. Porque los gastos no dan. ¿Sí? Y hablando de gastos, usted sabe que tener un templo vale mucho dinero. Cierto. Así sea propio, mantenerlo. Sí. Y mantenerlo también es más. ¿Sí? Y a Jesucristo, ¿cuánto le valió ese templo de Él? Le valió mucho esfuerzo, Él mismo. ¿Cuánto vale cuidar el templo nuestro? A nosotros nos vale mucho. Vivir todos los días en santidad, o sea, es un costo agradable, es un costo bendito y estamos sumando para el reino de los cielos. Pero si usted le pregunta a alguien qué es mejor, andar pecando o andar en santidad. Lógico, andar en santidad. Sí, o sea, uno dice andar en santidad, pero ¿qué dice la mayoría? Pues para cuando esté viejo. Eso no existe, eso no es cierto, eso no es verdad, eso son fábulas, mentiras, todo eso, ¿sí? Y los verdaderos creyentes adoran al Señor donde van. Pero sigamos con el templo. Cierto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué necesitamos un templo? Es decir, un lugar donde congregarnos, más bien es la palabra, ¿sí? Un sitio donde puede ser por ejemplo, yo pertenezco a la iglesia cristiana del Evangelio Cuadrangular, ¿sí? Esta iglesia nació
en una carpa. Comienzos del siglo XX. Años 50, No, por allá año 20. 20. Sí. Usted perteneció al movimiento misionero mundial. Que era en casas. ¿Cómo? Era en casas. Casas. ¿Sí? Pero todos terminaron en templos. Sí. Todos terminaron comprando, todos terminaron levantando, y la primera intención de una congregación Era levantar templo. venga, tengamos un sitio, ¿cierto? Por ejemplo, usted me contaba que la iglesia Santidad de las Naciones es virtual, Virtual, sí. pero ¿qué pasa si no tiene usted una buena inversión en un software, en un hardware, en todo eso? Usted dice, No como podemos que la- congregarnos, no podemos congregarnos. no pueden congregarse, o sea, también hay que hacer una inversión de otro tipo, ¿sí? Pero hay que hacerla, ¿ya? Entonces, el templo, lo que pasa es que se constituye como en un sentido de pertenencia que le da fe al grupo, porque eso de estar todos juntos, yo veo cuando ustedes se reúnen y yo admiro el hermano de un país, el hermano de otra ciudad, el hermano aquí y allá, y ya se conocen, se hacen bromas, se conocen, se charlan y todo eso, y dice uno, wow, increíble, eso es fabuloso, ¿sí? Y cuando uno está en una congregación, a uno le da como un sentido de pertenencia, Cierto. y la fe sube, Cierto. porque es comunal. Pero la parte mala de este tema de los templos es que nadie está contento. Cierto. Cada uno quiere tener el templo más grande Cierto. y más bonito que el otro. Cierto. ¿Sí? Entonces, cuando hay mega iglesias, entonces se vuelve la cosa fastuosa. Entonces, ya no es la congregación donde la fe, sino, sí, yo me congrego en ese templo. Ya es el templo lo importante, no la fe. El templo es lo importante, y ahí está la parte mala. Cierto. Cuando la cosa, o mi iglesia, mi congregación es más santa que la suya, y es más, verdad nuestra es mejor. Cierto. Entonces, por ahí no es, para eso no es un templo, ¿sí? ¿Dónde practicamos los dones del Espíritu Santo? En un templo, Un templo, sí. o en una congregación, digámoslo Cierto. así, pues llámelo carpa, llámelo casa, Llave llámelo virtual. virtual, los dones del Espíritu Santo se manifiestan es ahí. Y para cerrar, tener un templo es con motivo de los no creyentes. ¿Por qué Cristo iba todos los sábados a una sinagoga? Pablo todos los sábados iba a una sinagoga. ¿A qué? A la formalidad de un templo, digámoslo así, para exponer la palabra y que el no creyente escuche, porque es más fácil llevar a un no creyente a un templo que a otro sitio. Cierto. ¿Sí? O sea, en el templo como que se siente un poquito más como más confiado. Cierto, cierto. ¿Sí? Entonces también para los no creyentes, ¿ya? Entonces, el templo que fue original, o mejor dicho, ese tabernáculo que fue móvil, es el que el Señor Jesucristo quiere que nosotros tengamos. Mi espacio físico, que es este cuerpo, es el que tengo que someter y tengo que cuidar. Es decir, el apóstol Pablo lo expuso en otras palabras: dominen la carne. Domina la carne, sí. Dominar la carne es Sujetar las pasiones. sujetar las pasiones, hacer que este templo funcione. ¿Por qué? Porque el verdadero templo, que es Cristo Jesús, que es casa de Dios, habita en mí, y yo no le puedo quedar mal. Cierto, cierto, cierto. Yo no le voy a hacer quedar mal, ¿sí? Entonces,
¿Dónde está el templo? En dos lados. Cierto. ¿Dónde está el verdadero templo? Está en el cielo, Amén. pero está aquí conmigo Sí. todo el tiempo. Y yo debo recordar que Cristo Jesús vino, además de la salvación, además de todas esas cosas, Él formó un nuevo templo. Y lo explotó. Ese templo lo volvió en millones de pedazos en cada creyente. Cierto. Y ahí está el verdadero templo. Cierto. Oiga, interesante, ¿no? Tenemos que cuidarlo. Interesante. Entonces, la historia desde el comienzo, lo que usted dice, ¿no? Dios no estaba pensando en templos para nadie. Eso fue una motivación de David. Fue una motivación Ahí fue el comienzo. Sí, y hoy, pues, tener o no tener templo, pues es relativo. Lo que sí no podemos, Pedrito, es Dejar de congregarnos. dejar de congregarnos, porque ahí sí una persona, es que hoy día la gente dice, no, ¿usted dónde se congrega? No, yo miro enlace. Cierto. ¿Sí? No, o yo escucho las predicaciones del hermano Pedro. Las pone ahí mientras cocina, mientras hace tantas cosas y escucha. Entonces, esa no es la intención. No, la intención es congregarse. Reunirse. La intención es pertenecer al cuerpo de Cristo. Cierto. Y la persona que vive sola así, y sola, ¿cómo eleva su fe? ¿Cómo mantiene su fe? ¿Cómo ejercita dones? No puede. No puede, cierto. No puede. Cierto. Tiene que congregarse. Tiene que congregarse, cierto. Así fue. Okay. Porque el Señor Jesucristo perfectamente Él pudo haber sido solo y hacer todo solo, seguir todo solo, pues Dios, imagínese. Pero Él no, Él formó una congregación. Un grupito, cierto. Un grupito, y con eso explotó todo. Explotó todo. Amén. Bueno, mi hermano Jesús, qué bien. Óigame, ese tema vale la pena, Chucho. O sea, no. Bueno, aquí quedó grabado, gloria al nombre del Señor. Pero en el futuro le daría este consejo. Presentarlo como lo ha presentado usted, pero de una forma, como le dijera yo, porque el tema es muy interesante. Les cuento, la verdad es que así charladito como está chévere, pero es un tema que, como dice, para darle más bombo, lo que yo le digo, ¿no? Es un tema tan importante, tan básico, que para darle más bombo, porque aquí estamos hablando de una verdad, y mi hermano, que muchas veces el cristiano dice, lo que usted dice, acabo de decir usted ahorita. El problema no es, para que de verdad estemos cumpliendo lo que dice Dios, tenemos que reunirnos, congregarnos, sea el método que sea, físico, virtual, lo que sea, pero usted tiene que ¿me entiende? Es una serie de verdades que si lo miramos bíblicamente, mi hermano, son muy importantes. Pues entonces, Jesús, no sé si nos ponemos de acuerdo ya el año entrante, ¿no? Para un día hacer esto como no sé, hacerlo, y le damos un bombo grande sobre este tema, no saliendo yo, sino es algo donde usted esté solito y lo hable y lo vaya, ¿me entiende? Me parece muy importante, porque puede ser un documento de consulta. Amén. Ahorita que hay tanta locura, tanto el mundo con tanta loquera, ya aquí está explicado claramente el templo de David, que fue el de Esdras, Nehemías, Zorobabel, el de Herodes, todo, Constantino, toda esa secuencia hasta la fecha de ahora, ¿no? De hoy, de nosotros. Oiga, muy bien. Chucito, un abrazo, mi hermano. Entonces cuadramos este tema posteriormente y lo cuadramos para sacarlo como documento, o sea, es usted solito explicándolo, llevándolo, y después lo lanzamos con algo con bombo. O sea, hoy la verdad, pues sí, hubo audiencia, hay como le pregunto yo acá, hay como 148 páginas que nos están retransmitiendo, pero este es un tema que vale para mucho más. La verdad, para como tema de consulta, que para mí me parece muy importante.
Amén, Pedrito. Bueno, mi hermano Jesús, un abrazo. Dios me lo bendiga y Dios me le guarde. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, mi hermanito, Dios le bendiga, Chuchito, Dios le guarde. Amén, amén. Bueno, mis hermanitos, qué bendición, gloria a Cristo Jesús, cuando compartimos, mis hermanos, las cosas del Señor, cuando compartimos, cuando se aprende, mi hermano, gloria a Cristo Jesús. Esto es un aprender, mis hermanos, el porqué de ciertas cosas, y usted mismo se pueden dar cuenta, mis hermanos, que nosotros estamos como iglesia virtual, estamos en el orden de Dios. Estamos en el orden de Dios. Amén. Estamos en el orden de Dios. Amén. Y dése cuenta, y cómo Dios nos dio un respaldo tan grande, mi hermano, fue con este COVID-19. Usted viera la cantidad de insultos que recibí yo, mis hermanos, que eso usted es una apóstata, que esto yo no creo que tenemos que congregarnos en un lugar físico, yo no sé qué. Y de marzo, mis hermanos, todavía hasta la fecha, mis hermanos, la gran mayoría de la iglesia se está congregando, mis hermanos, es vía internet. Es la única forma, mi hermano, no hay otra forma de congregarse en el nombre del Señor. Por ejemplo, aquí en Colombia, mis hermanos, aquí va a haber, parece que viene la segunda oleaje del COVID, el nombre del Señor. Ya aquí parece que a partir de la semana entrante vamos a entrar otra vez en que solamente va a haber, como se dice acá, pico y cédula, o sea que unos días podemos salir unos y otros, gloria al nombre del Señor. O sea que esto va para largo, a pesar que haya la vacuna, pero los mismos científicos dicen, acuérdense que la vacuna se la colocan ustedes esta vez, y a los 3 meses vuelven y la colocan otra vez, o sea, la colocan el año 3 veces, para medio esté cubierto, gloria al nombre del Señor. Bueno, mis hermanitos, me gozo, le doy gracias al Señor por la vida de mi hermano Jesús. No se lo olviden, mis hermanos, esta noche, 8 de la noche, los invito, mis hermanos, a nuestra vigilia virtual de oración, mis hermanos. Parte del tiempo vamos a estar orando. ¿Por qué? Por su problema y por su necesidad. Así que, mi hermano, le invito. Y si usted tiene a alguien conocido que está enfermo, que tiene situaciones difíciles, que ve cosas imposibles en su vida, invítelo a que nos acompañen y vamos a orar por él, por su necesidad, por su petición. Pues, mis hermanitos, sin más preámbulo, les quiero decir que Dios los bendiga, Dios los guarde, mis hermanos, y nos vemos a las 8 en punto de la noche, hora de Colombia. Que tengan un resto de día de tarde muy feliz. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Dale gracias al Señor por los tiempos buenos y por los tiempos malos. Aleluya. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía no eres tú. Gracias, Señor, que la prueba paciencia trae, y yo aprendo que debo amar, saber, comprender, pero va en contra